Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra, buenas noches. Hola, gracias por confirmar. Buenas noches. Bueno, pues bienvenidos sean a esta sesión. Déjenme, todavía estoy aquí dando acceso a demás personas para esta sesión. Muy bien, bueno, pues esta sesión recuerden que está siendo grabada para todos aquellos que no se puedan conectar en este momento, en este horario. El día de mañana que ya esté disponible, bueno, se estará compartiendo por medio de la plataforma, al igual que esta misma presentación. Vamos a ir viendo la agenda del día de hoy, qué es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy en torno a este tema. Bueno, pues veremos una pequeña introducción a explicar el tema que corresponde esta semana, compartir, realizar una dinámica como siempre, hacemos un pequeño repaso de estos temas que vamos a abordar el día de hoy, ver también un pequeño video, siempre elegimos por ahí un video adicional a los que se les comparten en la plataforma, de manera que, bueno, podamos conocer un poco más algunos de los principales, pues, filósofos que abarcamos según obviamente pues el tipo de ideología, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un video de uno de ellos, uno también de los considerados pues importantes en torno a estos nuevos pues filosofías que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, ver también en el apartado de seguimiento académico qué actividades espero ustedes estén realizando propiamente en esta semana. Así como, bueno, pues ver la bibliografía. Recuerden que pues son todas las fuentes, referencias que se utilizaron para bien de poder realizar esta pues esta presentación y que la cual van a tener disponibles cuando se les comparta pues esta presentación por medio de la plataforma. Muy bien. En esta ocasión, como les comentaba, vamos a ver, pues, digamos, cuatro corrientes ideológicas. Tenemos que hablar propiamente del idealismo y su contraparte, el materialismo, obviamente para poder entender, conocer sus características, conocer quiénes fueron sus representantes, así como, bueno, también ir conociendo la parte de pues esta corriente ideológica denominada angustia y el vitalismo, ¿verdad? En estas cuatro ideologías, bueno, conoceremos esos principales representantes, conoceremos sus características, sus principales representantes y cuáles fueron, en este caso, bueno, sus aportaciones, de manera que podamos nosotros, pues, entender, ¿verdad? Que a qué vaya qué tipo de pensamiento se enfocaba pues cada una de estas corrientes ideológicas. Entonces, bueno, pues iniciamos entonces en primera con lo que se conoce como idealismo. El idealismo, bueno, pues propone básicamente, como su nombre lo dice, que las ideas pues son independientemente de la materia, que la conciencia y el espíritu van a ser pues ciertos entes autónomos del mundo material y que es imposible conocer el mundo sin contar con nuestra conciencia. Y en un caso extremo, bueno, que nada fuera de nuestra conciencia o espíritu existe. En la filosofía occidental, el idealismo se inicia con Platón, como recordaremos, ¿verdad? En los principales y los primeros filósofos, y obviamente con sus seguidores, los neoplatónicos y varios filósofos medievales que, bueno, pues fuimos viendo y que han sido englobados en lo que se conoce como idealismo clásico. Es a partir de René Descartes cuando esta vertiente se renueva, desarrollándose, bueno, pues hasta culminar en la filosofía alemana, ya en los siglos XVIII y XIX, con representantes como Kant, como Schelling y como Hegel, como, bueno, pues veremos en en este tipo de corrientes ideológicas. El, el idealismo
lo podemos nosotros dividir, por ejemplo, en idealismo objetivo, el cual considera que las ideas existen independientemente de nosotros o que existe independientemente de lo que es la materia. Los seres humanos pueden acceder a ellas, ¿verdad? A través de la experiencia, del saber. Y en esta, podemos decir que en esta vertiente podemos encontrar o clasificar, por ejemplo, a Platón, a Leibniz, a Hegel, serían algunos de los principales pensadores que podemos clasificar, ¿verdad? Con este tipo pues, de ideología. También se puede dividir, por ejemplo, en el idealismo subjetivo, que a diferencia del objetivo, bueno, pues este afirma que las ideas solo tienen existencia en la mente o el espíritu de los individuos. Y aquí, bueno, podemos nosotros encontrar clasificados, por ejemplo, a René Descartes, a Berkeley, a Kant, serían pues algunos de los principales que podemos también clasificar en este tipo de pensamiento. Está también lo que se conoce como idealismo platónico, que bueno, pues como su nombre lo dice, va a estar presente en las obras del filósofo Platón y que, bueno, ejerció una gran influencia en la antigüedad y durante toda la Edad Media. Es llamado, bueno, pues entonces ese idealismo platónico propone la existencia de una realidad más allá de la realidad que vemos, que vendría a ser pues ese reflejo o la sombra de este mundo real al que, bueno, solo pueden accederse a través del pensamiento. Y en este lugar, pues encontraríamos, por ejemplo, esos objetos, esas ideas verdaderos de los que se desprenden, pues esas sombras del mundo al cual consideramos que es real. También está lo que se conoce como el idealismo trascendental. Bueno, pues fue postulado por el filósofo alemán Immanuel Kant, en el que, bueno, pues afirmaba que todo conocimiento tiene dos partes: el mundo externo, que está sujeto al conocimiento, y el sujeto como tal, y el sujeto que, bueno, que conoce, ¿verdad? También afirmaba que lo que conocemos, bueno, no tiene existencia propia, que depende de nuestros pensamientos, que en este caso sería el fenómeno, y pues más allá estaría el objeto fuera de nuestro alcance, que propiamente pues sería el objeto en sí. Podemos decir que todo este tipo de corrientes, ¿verdad? Pues influyeron básicamente en ese pensamiento que se fue gestando propiamente en Alemania, lo que da surgimiento a lo que se conoce como el idealismo alemán. Bueno, fue todo ese tipo de y diferentes corrientes del idealismo que, bueno, prosperaron en la cultura alemana a partir, bueno, pues se dice de la obra de Kant. Y bueno, pues sus principales representantes fueron propiamente Kant, también Schelling y Hegel. Estos sistemas, bueno, se desarrollaron enfrentados a teorías materialistas como, bueno, el marxismo y el creciente predominio de la ciencia experimental. Y ya en el siglo XX, bueno, pues se hace un poco complicado el poder diferenciarlas, pues siempre van a tender a mezclarse con filosofías como el marxismo y el existencialismo, que van a ser de las corrientes que pues vamos a estar estudiando en las siguientes clases, ¿verdad? Aquí vamos a abordar algo de lo que es el materialismo, propiamente vamos a hablar también de Carlos Marx, pero ya lo que es el existencialismo, bueno, van a ser las siguientes corrientes ideológicas que vamos a abarcar en las siguientes sesiones. Bueno, en el caso de Emmanuel Kant, bueno, a él recordemos que es un filósofo alemán que formó parte del movimiento de la Ilustración. Ese movimiento, recordemos que favorecía propiamente la educación y el racionalismo como una forma de conocimiento, y él, bueno, pues fue autor de tres obras muy importantes, lo que se conoce como la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio y la crítica de la razón pura.
En la crítica de la razón pura, él propone la existencia de un conocimiento previo a la experiencia y a la capacidad para pensar objetos más allá de la experiencia sensible, como parte, bueno, de un idealismo trascendental. Otro de los representantes también de las corrientes pues, ideológicas fueron Hegel. Él fue un filósofo también alemán, autor de la obra Fenomenología del Espíritu, y él, bueno, mostraba en esta obra la sucesión de los diversos fenómenos de la conciencia individual e histórica hasta llegar a ese saber absoluto de sí, a esa autoconciencia plena, y exponía el movimiento del absoluto como pues espíritu del ser, como pensamiento que piensa su objeto para bien de poder descubrir pues la unidad de un todo. Él aplicó la antigua noción griega de dialéctica en su sistema filosófico. Recordemos que, bueno, los filósofos de la antigüedad entendían por dialéctica ese arte de descubrir la verdad, poniendo de manifiesto esas contradicciones en las argumentaciones del adversario y superando obviamente estas contradicciones. Y aquí, bueno, pues la dialéctica considera que todos los fenómenos están sujetos a un perpetuo movimiento, un perpetuo cambio, y que el desarrollo de la naturaleza pues es ese resultado de ese desarrollo, de ese lucha, ¿verdad?, que puede existir de ese tipo de contradicciones. Entonces, este término Hegel lo emplea en su filosofía para definir la manifestación de la revelación del espíritu humano, que, bueno, pues él decía era la percepción, el entendimiento, la conciencia, la autoconciencia, la razón y el saber. En el caso del materialismo, ya pasando de este tipo de corriente ahora a su contraparte, que sería el materialismo, este es también una corriente filosófica cuyos postulados centrales pues giran en torno a la idea de la primacía de la materia por sobre el espíritu. Para el materialista, bueno, la materia precede al espíritu, el cual es considerado pues un derivado organizado de la misma, y pues es independiente de todas esas tentativas de percepción que el individuo hace, ¿verdad? Es decir, la materia existe independientemente de que exista o no alguien que la pueda percibir. Entonces, estipula que la realidad puede ser comprendida siempre primando el concepto de, obviamente, de materia, y se opone claramente, ¿verdad?, al idealismo, ya que no considera que la realidad puede existir siempre en función de la percepción o la concepción de que el individuo haga de ella. Entonces se declara que la materia es increada y que la misma puede ser objeto de estudio para el ser humano. Entonces aquí el materialismo se divide, por ejemplo, en el materialismo histórico, la cual, bueno, todos conocemos que es una doctrina basada en el marxismo que hace un estudio de los procesos históricos, tomando en cuenta, pues, todo lo que son las condiciones materiales de la época. En este caso, bueno, se toman en cuenta aspectos como economía, como política, para poder entender así las condiciones de vida de esa época, y el materialismo dialéctico, el cual procura el estudio, las contradicciones internas entre, bueno, los fenómenos materiales del mundo, de cuya interacción, bueno, pues surgen diferentes procesos. Y aquí, bueno, pues su principal representante pues va a ser Carlos Marx. El legado de Carlos Marx ha sido pues muy importante para el pensamiento económico. Sus ideas englobadas dentro del ideario conocido como marxismo pues han sentado la teoría de la filosofía económica comunista. Él, bueno, como bien comentábamos, propuso el método dialéctico, ese término que pues designa ese método científico del conocimiento del mundo y proporciona al hombre la posibilidad de comprender las relaciones sociales como un fenómeno natural que debe de ser observado, que debe ser analizado por ser una fuerza motriz en el desarrollo de la realidad. La dialéctica concibe el movimiento como uno de los elementos pues, más importantes para el ser y propone que la realidad pues está sometida al devenir y la historia. Es decir,
quien no comprenda el cambio como un proceso que forma parte de la construcción de un objeto, pues es incapaz de comprender la concepción del objeto, ¿verdad? La contradicción, bueno, pues tiene su origen en el cambio, puesto que la realidad es ese ámbito en donde nace ese conflicto. Y bueno, pues vamos a ver que él también habla en torno a lo que es la racionalidad del cambio, que el cambio sigue un orden, es decir, una racionalidad que se genera a partir de la realidad. Marx lo divide en tres cambios, por ejemplo, la que denomina como tesis o momento de afirmación de una realidad, la antítesis o momento de negación de la realidad anterior y la síntesis que sería pues un momento de integración de las dos realidades contradictorias, es decir, una nueva tesis que daría lugar a otra antítesis y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces es una interpretación digamos, no fragmentación de la realidad, las cosas que conforman la realidad pues se encuentran en relación con todo. Otro de los también filósofos, y este, bueno, va en el sentido de la parte, digamos, de la parte filosófica en el sentido del pesimismo, es Arthur Schopenhauer. Él fue, se le conoce como padre del pesimismo filosófico, filosófico moderno, y él justamente se le conoce de esta manera porque sabía que la vida pues estaba sujeta a una larga cadena pues de azarosas y amargas circunstancias. Su sistema no solo analizó lo que eran pues las dinámicas que dominan al mundo, ¿verdad? Sino que también, bueno, pues nos indicó de cierta manera pues el camino para facilitar ese difícil trago de la existencia de una mejor manera posible. Él decía, ¿verdad?, que pues en ese caso la felicidad era una utopía inalcanzable. Decía que el mundo estaba regido por una voluntad incansable que nos convierte pues en máquinas que simplemente estamos siempre deseando, ¿verdad? Deseando incansablemente pues muchas cosas, ¿verdad? Y que tras la satisfacción, digamos, de ese deseo, ¿verdad? Pues íbamos a volver nuevamente a desear otro, ¿verdad? Estaríamos siempre esperando uno nuevo, que a su vez pues buscaría ser satisfecho. Entonces, esta dinámica nos iba a estar teniendo siempre, pues sin descanso, ¿verdad? Siempre estar sufriendo porque no teníamos eso que queremos, ¿verdad? Y obviamente también tendía pues al aburrimiento. Entonces, aquí él pensaba, ¿verdad?, que la persona sabia pues no buscaba una inaccesible felicidad, sino más bien lo que trataba de buscar pues era una ausencia del dolor, ¿verdad? Entonces aquí él de cierta manera nos invitaba, ¿verdad?, a dirigir nuestra atención no a los placeres y comodidades de la vida, sino a los medios de evitar en la medida de lo posible pues esos innumerables males, ¿verdad? Entonces, a juicio de él, pues de cierta manera nos decía, ¿verdad?, que la compasión, ¿verdad? También él habló en torno a lo que era la compasión, decía que era un motor moral, precisamente porque, bueno, pues vivíamos en el peor de los mundos posibles y justamente porque presenciamos siempre a diario el dolor, el sufrimiento pues entre todos, ¿verdad? Entre nosotros, entre las personas y en los demás y que solo, bueno, podía salvarnos esa ayuda mutua, ¿verdad? Ese reconocimiento de que el otro no es solamente un otro ajeno, ¿verdad? Sino sería otro yo, aquel que, bueno, pues también sufría, ¿verdad? Y que también, pues, de cierta manera adolecía de determinadas situaciones. Entonces, él definía, ¿verdad?, la compasión como ese ser uno con el dolor del otro, ¿verdad? Entonces esas pues son una de las definiciones muy interesantes que pues hace Arthur Schopenhauer
denominado pues filósofo del pesimismo. Ya en la parte de la corriente ideológica conocida como vitalismo, vemos que esta, bueno, pues indica que la razón proviene de la vitalidad y que la vida, bueno, pues es una realidad irrevocable, surge pues en contraposición al racionalismo, dado que pues intentaba darle un carácter humano y moral al hombre que el racionalismo, bueno, había eliminado. Y aquí para los que siguen ese tipo de corriente, la vida pues es mucho más extensa que la razón y el origen y fin de la razón, pues ellos indican que es la vida, ¿verdad? Entonces, según la teoría del vitalismo, todos los organismos vivos tienen un elemento vital que los hace diferentes de los seres inanimados. Esta corriente del pensamiento pues es utilizada mucho para pues todo lo que son las causas animalistas, pacifistas, vegetarianas, entre otras. Esto con la intención de darle carácter vital pues a todos esos seres diferentes de los inanimados. Entonces el vitalismo propone conectar con esa realidad de una manera más humana, por eso intenta pues no emitir conceptos racionales sobre la vida, sino que pretende centrarse en percibir la realidad pues a través de sensaciones, de sentidos, de emociones y de impulsos. Y aquí, bueno, pues vemos, ¿verdad?, que también uno de los representantes de esta corriente, tanto del vitalismo como del nihilismo, que ahorita vamos a saber qué es esta corriente, fue Friedrich Nietzsche. Él, bueno, basa su pensamiento en lo que denomina las críticas, sobre todo a la cultura occidental, y realiza críticas, por ejemplo, a la moral, en donde él predica que, bueno, la ética occidental pues es totalmente racional, basada en el hecho de que hay un ser superior que lo controla todo y que, bueno, se desprende de esa voluntad vital del hombre, ¿verdad? Hace una fuerte crítica también a la religión, específicamente a la cristiana. Para él, el cristianismo, pues de cierta manera había invertido los valores, haciendo al hombre temeroso, culpable, ¿verdad? Y no permitiéndole sentir y actuar por instinto, y que la solución a esto, pues sería acabar con ese pilar fundamental que, bueno, la religión cristiana, pues maneja, ¿verdad? Que en este caso, pues es Dios. Y que bueno, que la moral se debía de centrar en ese impulso vital. También hace una crítica a la filosofía, obviamente a la filosofía de la época. Aquí la corriente filosófica anterior a él, pues era el positivismo, una disciplina racional que veía al hombre como un ser estático, no cambiante, conceptos que, bueno, pues él rechazaba firmemente con su pensamiento vitalista. Y un concepto muy importante que él introdujo, pues fue el de superhombre, un ser que sería esa evolución del hombre. Este sería una evolución que se daría cuando el hombre se olvidase de Dios, ¿verdad? Y quedase solamente él mismo. El superhombre, bueno, pues tiene ese impulso vital como esa brújula, ¿verdad? De vida para guiarlo, para que pudiera querer vivir, querer superarse y estar, bueno, pues en conexión con, obviamente, bueno, pues ese lugar en el cual vive el ser humano, ¿verdad? Y sobre todo, pues en este planeta en el cual habita. El nihilismo, que también dijimos, va representado por Nietzsche. Esta, bueno, también fue una corriente filosófica que rechazaba pues todos los principios religiosos, morales, fundamentándose en la creencia de que la vida no tiene sentido, de que no existe una deidad, puesto que la naturaleza y el universo pues son indiferentes con el ser humano, sus valores y su sufrimiento, de que no existe un fin último teológico en ausencia de un orden divino, toda vez que, bueno, pues Dios ha muerto, ¿verdad? De que no hay una verdad absoluta y de que la realidad, pues, es de cierta manera aparente. Este corriente se divide en nihilismo activo y nihilismo pasivo. En el caso del nihilismo activo, bueno, pues también se llama
pues positivo, y sería el cual propone pues esa destrucción de todos los valores tradicionales que pues dotan de sentido a la existencia, principalmente lo que es la creencia de Dios, para sustituirlos, bueno, por la aparición de una nueva moral y un nuevo hombre. El caso del nihilismo pasivo negativo, pues es aquel que surge como una consecuencia de la muerte de Dios y de la crisis de sentido que éste genera, ¿verdad? Se manifiesta como esa desesperanza, como esa inacción, como esa renuncia al deseo de vivir, pues la vida que hasta entonces sería, pues, o tenía, digamos, ese ente sobrenatural exterior a ella que de cierta manera la dotaba de sentido, pues ahora resultaría entonces pues insostenible, vacía y sin sentido. Entonces, aquí la idea que Nietzsche introduce, que es el concepto de superhombre, pues se define como ese individuo trascendental capaz de crear y establecer su sistema de valores individual, es decir, se trataría de aquel ser humano que rompe con todo ese tipo de tradiciones morales impuestas por el cristianismo a fin de alcanzar la libertad de su esencia. Entonces, cuando el hombre se libre de todas esas influencias y doctrinas que le hayan sido impuestas y busque desde su estado de pureza y voluntad establecer su propio proyecto de vida según sus valores, entonces se daría, según Nietzsche, origen a ese superhombre, ¿verdad? Y se descubriría la verdad de la existencia. ¿Ok? Entonces, muy interesantes propuestas que hace este gran pensador, que de hecho vamos a compartir ahorita el video propiamente de este gran pensador. Permítame tantito y aquí lo ponemos. Entonces déjenme nada más revisar para compartirles. Nietzsche en La máquina del tiempo. ¿Solo se puede ser feliz si se tiene una vida narcisista, vacía y superficial? ¿Una vida solo puede tener significado si se vive infelizmente? Nietzsche creía que muchos de nosotros carecemos en gran medida de vidas internas, que vivimos como sonámbulos, distraídos por la rutina diaria. Escribió: somos desconocidos para nosotros mismos. Estamos sordos ante los sonidos que oímos alrededor de nosotros, incluidos los sonidos y ecos de nuestro ser. Vivir la mayor parte de nuestra existencia sin preguntarnos nada sobre ella tiene un costo, y Nietzsche lo ilustra con una de sus ideas más complicadas e importantes, la del eterno retorno. ¿Qué pensarías si supieras que lo que ha pasado, lo que sucede y lo que sucederá ya ha pasado? ¿Cómo actuarías si supieras que lo que vives, cada excitación, dolor o pensamiento insignificante, ya te ha pasado un número infinito de veces y te pasará otro número infinito de veces exactamente del mismo modo? La idea es perturbadora. Pensemos este experimento en su forma más terrible. La existencia tal como es, sin significado ni objetivo, y sin embargo, inevitablemente repetida infinitamente. El eterno retorno. Suena bastante cruel, ¿cierto? Para Nietzsche no se trata simplemente de un ejercicio mental deprimente, sino de un reto para comprender el significado de la existencia. El eterno retorno es una prueba para conocer nuestra postura frente a la vida. ¿Qué actitud hacia nosotros y hacia nuestras acciones necesitamos para aceptar revivir los mismos eventos, tanto los más maravillosos como los más terribles, una y otra vez? Si tomamos en serio el experimento, tendríamos que preguntarnos si estamos seguros de hacer cada cosa que hagamos, pues cada momento lo repetiremos un número infinito de veces. La idea es inquietante, porque entonces cada elección en nuestra vida implicaría una carga enorme de responsabilidad. Para Nietzsche, el momento es la medida más fundamental del tiempo. Es la parte más primitiva de la vida y, según él, cada momento debería ser deseado con la misma intensidad que los otros, pues todos están relacionados entre sí, aunque no estemos inmediatamente conscientes de su conexión. El eterno retorno nos motiva a buscar el significado que existe en cada momento, pensando en cómo cada uno puede producir resultados irrevocables. En la ficción, las historias de viajes en el tiempo son atractivas porque permiten imaginar cómo podrían haber sucedido las cosas si se hubieran tomado otras elecciones.
Pero en algunas de estas ficciones, el destino es ineludible y los protagonistas se frustran cuando descubren que incluso si hubieran actuado de un modo distinto a como lo hicieron, una fuerza más grande que ellos los arrojaría al mismo lugar, al mismo destino. ¿Qué sentirías si viajaras en el tiempo para evitar una catástrofe de tu vida y luego regresaras al presente y te dieras cuenta que tu acción en el pasado es lo que provocó lo que precisamente querías evitar? Lo que respondas se relaciona con cómo pienses el eterno retorno. Nietzsche pensaba que la clave para apreciar la vida y sus momentos no consiste en tener control sobre las circunstancias de tu destino, sino sobre tu capacidad de aceptarlas y desearlas. Llamó a esta idea amor fati. No es que creyera que se deban aceptar pasivamente los eventos del pasado, más bien planteaba que deberíamos adoptar cierta actitud frente a ellos, aceptarlos como si no hubiéramos querido que sucedieran de ningún otro modo, como si ninguna pieza del pasado estuviera fuera de lugar para armar una imagen artística de la vida. Escribió: redimir el pasado de la humanidad y transformar cada así fue hasta que la voluntad diga, pero yo lo quería así, así que así lo querré. Para Nietzsche, el significado de la existencia es el sentido de sus momentos más pequeños. El ideal de vida es uno en que no solo aceptamos, sino que deseamos cada uno de sus momentos. Nietzsche ilustra la idea de vivir la vida en pequeños momentos de la siguiente manera. Contempla el tropel pastando a tu lado. No sabe lo que es el ayer ni el hoy. Corre de un lado hacia otro. Pasta, descansa, digiere y vuelve a correr. Así continúa, de la madrugada a la noche, de día a día. Así con la gana y el desgano amarrado al poste del instante, no siente melancolía ni tedio. Nietzsche cree que vivir es algo tan simple que se ha olvidado en la sociedad moderna. Explicaba que la cultura nos ha atemorizado con la inseguridad del futuro incierto, que ya no podemos vivir el instante, ni vivir el momento sin sentir un sentimiento de agobio o pesadez. Su fórmula para la grandeza humana es el amor al destino, un destino en que nada será diferente, ni hacia adelante ni hacia atrás, ni en toda la eternidad. Si Nietzsche viajara en el tiempo, no cambiaría su miserable suerte, no eludiría su colapso nervioso, ni el modo en que fue ignorado por las mujeres, ni su sífilis. Más bien, viviría cultivando una mirada artística sobre cada una de las partes de su vida. ¿Se puede ser feliz y tener una vida con significado? Si la felicidad incluye desear los momentos más terribles de nuestra propia vida, quizá Nietzsche respondería que sí. Sí es posible si podemos reconciliarnos con el hecho de que todo lo que ha sucedido en nuestra vida sucederá de nuevo, y a pesar de eso, aceptamos repetirla. ¿Qué les pareció el pensamiento de este filósofo? No, pues muy interesante. Sí, ¿verdad? Nos hace reflexionar de cierta medida cuáles son las decisiones que tomamos, ¿verdad? Si en muchas ocasiones, y eso lo vamos a ver también en los siguientes filósofos alemanes también, como vamos a ver en las siguientes sesiones, que siempre estamos pensando y preocupándonos por el futuro, cuando realmente debemos de preocuparnos por el aquí y el ahora, ¿sí? Nos hace también pensar, como decía, en ese amor fati, ¿verdad? En el cual, pues, debemos, de cierta manera, pues, aceptar quizás a lo mejor todo lo bueno, todo lo malo, porque, pues, todos pasamos por momentos difíciles, tanto buenos, tanto malos, ¿verdad? Pero que al pasar por todo ese tipo de momentos, no dejarnos llevar por por ese sentimiento, digamos, quizás en algunos casos, ¿verdad? Que pues a lo mejor no los enfrentamos de manera que podamos salir adelante de la situación, ¿verdad? Verlo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva y tratar de cierta manera, bueno, pues sí, efectivamente a lo mejor no podemos borrar, como por ahí vemos en algunos casos muy tristes, ¿verdad? Que algunos, sobre todo las enfermedades, hay quienes perdemos familiares, ¿verdad? Por enfermedades. Y el hecho, por ejemplo, de aceptar, ¿verdad? Pues que así fue o así es el destino,
podemos a lo mejor modificarlo y hacer algo mejor para esa tristeza quizás o ese destino que nos tocó vivir, ¿verdad? Obviamente que a lo mejor esa persona ya no la tenemos aquí, pero pues podemos a lo mejor hacer un cambio nosotros, ¿verdad? A lo mejor unirnos a alguna causa que pueda estudiar más en relación a ese tipo de enfermedad. Eso es a lo que nos habla pues este filósofo, ¿verdad? El poder hacer ese pequeño cambio que sabemos que pues no podemos pues huir de este destino porque pues lo vivimos, lo pasamos, lo sucedió, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué podemos hacer entonces de aquí en adelante? ¿Sí? ¿Por qué? Porque quién sabe, a lo mejor el día de mañana esto sigue repitiéndose y si se sigue repitiendo, pues en algunos casos también decimos, bueno, realmente quisiera, modificaría yo la forma en la cual ha sido mi vida hasta el momento. Nos pone a reflexionar, ¿verdad? ¿Qué les parece, chicos, chicas? Muy bien. Voy a dejar de presentar y vamos a pasarnos entonces a nuestra dinámica para ver quiénes se puedan conectar, nuestra dinámica de repaso. Si podemos ingresar, los que puedan ingresar, acuérdense que la aplicación es Kahoot y la clave de acceso es la que vemos aquí en el pantalla, 476-4511. Recuerden que, bueno, pues esta es una dinámica de repaso en donde vamos a ver 4 o 5 preguntas en relación a este tema. Y son preguntas de opción múltiple en donde ustedes, bueno, pues tendrán que seleccionar la respuesta correcta en relación a este tema que acabamos de ver. Muy bien, a ver, aquí nada más veo a Sonia, ¿qué hay por ahí de Mari, de Manuel, de Devani, de Montserrat, Citlali, Rocío? ¿Quiénes más vemos por aquí? Vamos a ver. Adriana, Ana, Brenda, Dani, ¿qué más vemos por aquí? Jessie, Karen, Karina también vemos por aquí, Liliana. Bueno, Mari ya está, Mari Guadalupe, Montserrat, Paola, Rosaura, Susana, Yeritzia. Y bueno, ¿quién se anotó como GC? Que no veo aquí. No lo veo aquí anotado. Muy bien. Bueno, los que estén por ahí que no se puedan conectar, recuerden que pueden también contestar vía micrófono o bien también por medio de el chat de aquí de la plataforma. Entonces, un minuto más y comenzamos para dar oportunidad a quienes por ahí se estén tratando de ingresar a la plataforma de Kahoot. Ok, entonces vamos, ¿quién más se pueda conectar para participar? Acuérdense que esta, bueno, pues es una dinámica que nos ayuda sobre todo pues a identificar básicamente los conceptos más importantes que hemos visto. Una pequeña dinámica, obviamente, ¿verdad? Ya el resto de lo que vienen siendo los conceptos importantes, bueno, pues eso ya lo veremos cuando repasemos para nuestro examen. Muy bien,
Bueno, ya pasó el minuto. Vamos entonces a iniciar con los que estamos. Y comenzamos. Acuérdense que es por tiempo y hay que elegir lo más pronto posible la respuesta correcta a la pregunta. Entonces, vemos la primera pregunta, nos dice, ¿qué es esa corriente filosófica que supone que para conocer las cosas debemos de tomar en cuenta la conciencia, las ideas y el pensamiento? ¿Cuál es la corriente filosófica que supone que para conocer las cosas debemos de tomar en cuenta la conciencia, las ideas y el pensamiento? ¿Se acuerdan? ¿Cuál será? ¿Materialismo, vitalismo, idealismo o nihilismo? Idealismo, así es. Efectivamente. Ahí en la pregunta estaba la respuesta. Vamos a ver la siguiente. Es uno de los representantes del materialismo histórico. Si sabemos historia, pues sabemos cómo se llama este personaje. ¿Cómo se llama este representante del materialismo histórico? ¿Será Nietzsche? ¿Será Arthur Schopenhauer? ¿Será Immanuel Kant? ¿Será Carlos Marx? Vamos a ver. Carlos Marx, efectivamente. ¿Qué pasó ahí? Los que dijeron que es Nietzsche, que es Schopenhauer, que es Kant. ¿No vimos ahí la imagen? Tachita por ahí. Muy bien, vamos a ver los siguientes. Esta corriente filosófica toma en consideración la vitalidad como parte fundamental del ser. También en la pregunta viene la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo se le llama esta corriente filosófica que considera la vitalidad como parte fundamental del ser? ¿Será nihilismo? ¿Será materialismo? ¿Será idealismo o será vitalismo? Sí, tiene que ser vitalismo. Así es. Y por último, vamos a ver. La siguiente es aquel filósofo alemán quien introdujo el concepto de superhombre. ¿Cómo se llama este filósofo que acabamos de ver su video? ¿Será Arthur Schopenhauer? ¿Será Immanuel Kant? ¿Será Carlos Marx o Friedrich Nietzsche? Así es, Nietzsche. Fue el personaje que vimos el video del día de hoy. Muy bien, vamos a ver entonces quiénes quedaron en los 3 primeros lugares, que lograron acercar la mayoría de las preguntas. Bien, Sonia, Jessie y GC. Muy bien, muchas gracias por su participación. Vamos entonces a pasarnos. Continuando con nuestra agenda del día de hoy, bueno, pues vamos a ver qué actividad nos corresponde realizar en esta semana. A ver, permítame un tantito para regresarme a la presentación. Muy bien. Ok, la actividad que corresponde realizar el día
en esta semana, perdón, es contestar el cuestionario. ¿Qué páginas son las que tienen que dar lectura del libro de filosofía? Bueno, pues las páginas son de la 132 a la 143. Ustedes van a poder ver ahí lo relativo a este tema y poder con ello contestar correctamente el cuestionario que se está compartiendo en la plataforma. Adelante, Mari. Perdón, maestra, Sí, Mari. de la página 132 a cuál? 143. 143. Muchas Sí, gracias, maestra. sí, de nada. Ahí como quiera, en la plataforma, cuando ustedes ingresan a la sección de esta semana, en el apartado donde les comparto el libro de filosofía, ahí también les pongo qué páginas son las que deben de leer de ese tema en particular. De cada semana ustedes van a ir viendo ahí también qué páginas son las que deben de consultar para que puedan ustedes darle lectura. ¿Ok? Entonces, bueno, pues eso, hoy una actividad sencilla, nada más hay que darle lectura y hay que contestar el cuestionario. Ok, entonces no sé si tengan alguna otra duda, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Maestra, y muy interesante fue el video. Todo bien, maestra, gracias. Clase, me quedé en shock así nomás de ver y pensar que es la realidad de la vida. Sí, sí, sobre todo que ojalá y les guste. Si se fijan en todos estos videos que les comparto, son muchos, grupos, ¿verdad? En los cuales siempre nos están compartiendo por ahí, pues, información, biografías, ¿verdad? De estos grandes, pues, filósofos de la historia que bueno, pues ojalá y les interese un poquito más y que puedan ustedes suscribirse a esos canales en donde puedan ver más material, ¿verdad? Siempre estar viendo ahí todos los pensamientos, lo que llegaron de cierta manera, según su contexto, a definir, ¿verdad? Según la realidad que ellos obviamente estaban viviendo, pero que al día de hoy, pues como quiera, sigue siendo muy interesante, ¿verdad? Y nos pone realmente a pensar, ¿verdad? Que eso es lo que realmente nos hace lo que es la filosofía, ¿verdad? Que nos ponga a pensar y sobre todo a ser reflexivos, ¿verdad? En todo este tipo de pensamientos. ¿Ok? Ok, maestra, muchísimas gracias. De nada, Mari. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia a esta sesión. Los sigo viendo entonces en la plataforma, claro que sí. Por aquí, a ver, me quedo entonces con quienes tienen duditas y los demás podemos retirarnos. Muchas gracias. Buenas noches, Hasta la maestra. próxima semana, maestra. Que descanse. Igualmente.